Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Abriendo Círculos. Gusto en saludarlos. Gracias por acompañarnos, por vernos, por escucharnos, por seguirnos y pues por estar con nosotros para abrir un nuevo círculo. Y hoy, pues, ¿qué les digo? Yo les quisiera decir, por lo general decimos qué tema vamos a tratar, pero pues hoy como que no me queda muy claro por las personas que tenemos hoy, por la clase de invitadas que tenemos. Entonces, lo más seguro es que igual hasta me encuentre cosas que no tengo contempladas. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a dejar fluir este podcast y mejor que nos sorprenda el podcast, a ver qué encontramos. Y ya a lo mejor al final ya podemos definir cuál fue el tema, ¿no? Pero déjenme presentarles a mis invitadas, que me da mucho gusto verlas. Y pues vámonos aquí del centro de México, vámonos a Chile, a la tierra del buen vino, la tierra del mate, la tierra del curanto, sí, es un platillo de mariscos, si no mal estoy informado, de las empanadas. Y bueno, de los calzones rotos que yo tengo la esperanza de probar algún día, espero que no pase mucho tiempo. Y bueno, déjenme presentarles. Les voy a presentar primero a Pía, que ya estuvo con nosotros. Ya tuvieron la oportunidad de conocerla, de platicar. Tuvimos un podcast bastante agradable. Hola, Pía, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Víctor? Muy contenta, muchas gracias por la invitación nuevamente. Feliz de estar aquí en Abriendo Círculos. Gracias, Pía. Pues el gusto es mío también de verte otra vez. La verdad, estuvo muy buena la charla anterior. Y creo que Mm. hoy va a estar, como decimos, va a estar reforzada, porque hoy traemos también a Marisol Montesino. Fíjense, Pía Aguirre Montesino, Marisol Montesino. Entonces resulta que prácticamente Pía fue por su mamá y no la trajo. Entonces por eso no se tardó mucho, nada más fue por ella y nos la trajo. Y bueno, pues es un gusto tener en un podcast a la mamá y a la hija, pero no nada más por el hecho de que sean madre e hija. Inclusive, pues obviamente Marisol es la responsable de que esté aquí Pía. Primero, porque su mamá es la que la trajo aquí al mundo, ¿no? O sea, de entrada. Pero aparte, porque Marisol fue como esa llavecita de sol que me encontré y me ayudó a abrir una puerta y ahí estaba Pía. Entonces, pues de una otra manera, por eso le digo que doblemente es la responsable de que Pía esté aquí y se lo agradezco mucho. Pero Marisol también trae su bagaje, trae sus cositas ahí. Entonces, por eso les decía, no sé de cómo va a estar el podcast en cuanto a algún tema que yo pudiera decir un tema definitivo o muy claro, pues. Pero pues vamos a empezarle, pero déjeme saludar primero a Marisol, que va a decir, pues sí, mucha risa, jajaja, pero déjame por lo menos decir hola, ¿no? Hola Marisol, Hola, ¿cómo Víctor. estás? Encantada de estar aquí, de abrir círculos. Maravilloso. El podcast con la Pía estuvo fantástico y espero que el de nosotros esté bien entretenido, interesante y mágico. Así que, porque mi vida es mágica. Pues no, hombre, pues muchas gracias Marisol y gracias porque tú fuiste la persona, como ya lo comenté, de que me trajiste a Pía y bueno, pues ahí, ya viendo todo lo que haces y todo lo que sabes también, pues no podíamos aprovechar la oportunidad de tenerlas. Pero Claro. lo más enriquecedor es tenerlas juntas y ahorita, eso sí lo sé, sobre el trayecto vamos a ir descubriendo varias cosas. Y bueno, ya con el antecedente de Pía en el podcast anterior que tuvimos, yo quisiera hacer como un pequeño recorrido otra vez sobre lo que nos platicó, no de todo, pero determinados puntos, porque va a ser interesante ver ahora qué opina su mamá de esos momentos, ¿sí? Entonces yo me acuerdo que en la entrevista que hicimos con Pía nos platicaba que de niña era una niña muy extraña, que hablaba con los animalitos, con las plantas, etcétera, ¿no? Y yo obviamente se sentía outside, ¿no? Fuera del lugar. Entonces ahí yo le quiero preguntar a la mamá,
porque yo quiero suponer que la mamá se daba cuenta de esas cosas, ¿no? Ay, sí, ay, sí. Y yo te quiero preguntar, Marisol, porque Pía nos está hablando de, no sé, 5, 6, 7 años, por eso ahí andaba haciendo ese tipo de cosas. Pero yo sé que tú tienes, de cierta manera, hay una afinidad en lo que ustedes piensan, en lo que ustedes hacen, etcétera. Y por lo que nos dijo Pía, tú fuiste también una influencia en cuanto a, Ujú. a lo que ella fue absorbiendo, fue haciendo y fue siguiendo ese camino. Pero yo te quiero preguntar, porque me dio risa, y digo, da risa, pero es algo serio, ¿no? De que de repente tú llegues y te digan las madres, oye, tienes una hija especial, pero como decía Pía, no especial de que, ay, qué barbaridad, sino como que anda medio en otro mundo, ¿no? Como que no es de por acá. Entonces, tú, Marisol, Ujú. obviamente tú te diste cuenta de esa situación de Pía. Sí. Dime tú cómo lo veías o cuál era lo que tú pensabas, ¿no? O sea, tengo una hija media rara, este, entiendo su rareza porque pues a lo mejor Marisol fue igual, ¿no? O sea, no lo sé, pero cuál sería tu, pues no sé, cuál sería tu narrativa en cuanto a ver, tengo esta hija, te decían eso, te decían en la escuela. Y tú qué decías? Porque tú decías, bueno, decía Pía que tú decías, no, sí, sí, sí sé que tengo una hija especial, pero platícame cómo veías esa parte tú. Bueno, primero que nada, yo diría que la piel no era rara, sino que era especial. Yo era rara, en mi época yo era muy rara, pero sí, porque yo veía cosas que los demás no veían. Y observaba que la Pía tenía una cosa muy amorosa con las personas. Cuando andábamos en la calle, veía a alguien que era francamente fea y le decía, qué lindo tu pelo, qué linda tu piel. Y dice, ¿cómo le ves eso bonito que es tan fea esa persona? O de repente veía a la Pía, yo llegaba a la casa y veía a la Pía hablando frente a una muralla. Y yo decía, ¿qué? Ella se autocastigó, no estaba conversando con una polilla. O de repente pescaba pedacitos, poquitos de azúcar y le invitaba a tomar té a las hormigas. Entonces, no era una cosa común en los niños, ¿me entiendes? Yo veía cuando dibujaba, porque gracias a Dios mis tres hijos tienen el arte de dibujar maravilloso. Ella dibujaba arcoíris, unicornio. Entonces, y yo como vengo de ese mundo mágico, yo lo entendía, pero en el colegio no lo entendía. Me decían que era una niña que tenía demasiada ensoñación y yo decía, bravo, qué maravilla. Y las monjas me decían, señora, usted no entiende. No, le decía, la que no entiende usted, porque yo estoy criando una hija que sea lo más especial posible. Pero bueno, los colegios son tan tradicionales que no se abren a ese tipo de rareza o especialidades. Pero como tú decías, obviamente ya tú traes Sí, parte de tu historia en el mismo canal. Entonces sí, no te hacía, no era raro. Ahora, sí. ya de pasada te quiero preguntar, ¿y de tus otros hijos también hablaban con los animalitos y las plantas o ellos andaban en No, otro no, canal? Otros dos hijos son bien especiales, pero de distinta manera. También son especiales, ¿me entiendes? Por ejemplo, mi hija del medio, la Rocío, que es colorina, ella tiene sueños premonitorios y se encuentra con la gente muerta. Cuando alguien ha muerto, yo sé cuando están bien, están en la luz, porque ella los ve, los sueña, los abraza, etcétera, etcétera. No sé cómo lo hace. Y mi hijo menor, que es el único hombre, tiene contacto con los ovnis. Entonces, imagínate la familia rara, todo especial, entre comillas. Y yo me conecto No, con pues ángeles. Y yo dime, Marisol, trabajo es que se cortó tantito, dime. yo trabajo con los ángeles hace muchos años. Yo tengo contacto directo con los ángeles. Entonces también somos todos raros. Ah, ok. Pues por eso les decía yo, amigos, desde el principio que no sabía yo por dónde me iba a meter, pero bueno, a ver, creo que así va a ser el asunto. Pero bueno, pasando a un poquito más adelante, ¿Mm? este, Pía nos comentó que fue bailarina como 14 años, ¿sí? Ajá, sí, sí. Entonces, ¿qué pasó en ese? Porque ya con 14 años, pues ya estás hablando como que va agarrando una tendencia, ¿no? Entonces, no sé en qué momento empezaste como bailarina, Pía.
Cuando tenía 4 años, le dije a mi mamá, cuando tenía como 2 o 3, le dije, mamá, mira cómo bailo. Y mi mamá me decía, tú tienes que ser bailarina. Tú sabes que mi mamá, como está contando, como ella es una mujer más despierta, muy pro hijos, desde muy chiquitita que me decía, perfecto, tú te gusta bailar, vamos a llevarte a que seas bailarina. A la otra no le gustaba ser bailarina, pero como la hermana mayor también era bailarina, mi hermana del medio le encanta el básquetbol, el handball, el fútbol, le encantan los autitos, a mí los unicornios, las Barbie. Entonces, bueno, vivimos las dos diferentes tipos de experiencias. Yo me metí también en básquetbol, que a mí no me gusta, en fútbol tampoco me gusta, y ella se tuvo que meter a bailar para que Ah, bueno. viviéramos las dos experiencias, ¿verdad? Así que, bueno, desde muy chiquitita, a los 4 años, me puse a bailar ballet hasta los más o menos como, más tiempo estuve, más de 14 años, hasta los 18 años más o menos estuve bailando. Ujú. Es casi la Pero mitad. Pía, a ver, es que tuviste 14 años, me estás hablando que empezaste a los 4. ¿Qué Estuve sucede? 18, hasta los 14 serían 18, ¿no? Sí, sí, pero pero por lo general cuando ya vas muy claro en esa parte, porque a lo mejor si empezaste a los 4, pues a lo mejor acabando los estudios básicos, a lo que le llamamos aquí la primaria, a lo mejor te, bueno, ya paso a secundaria, Claro, me meto a otra cosa, ¿no? Pero aquí por lo que veo tú seguiste con el baile y si seguiste con el baile es porque ya no es lo mismo como niña que bueno, como claro, dices, tu mamá te vio y pues tú dijiste me gusta el baile, pues bueno, es lo normal que hacen los papás, ¿no? Te llevan a donde ven que tú tienes ganas de hacer y quieres estar, perfecto. Pero ya cuando ya eres más grande, pues ya es una decisión propia. exacto. Tú llegaste a pensar o a querer a lo mejor hacer algo dentro del baile, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? mucho tiempo quise ser bailarina y claro, la base para todas las personas que estén escuchando, la base ideal para poder bailar cualquier tipo de danza es el ballet clásico. Porque te enseñan, por supuesto, las posiciones, te enseñan a desarrollar la musculatura, los giros, todo tipo de las formas de la danza. La base, la cuna es el ballet clásico. Obviamente, depende de cada uno de los bailes que hagan. Después yo fui haciendo danza árabe, también fui haciendo flamenco, estuve haciendo también estileto, que es baile con taco, que es muy bonito también. Y ese tipo de danza lo empecé a hacer gracias a la base que me dio mi mamá. Así que bueno, mi primera fan era mi mamá, la que me llevaba a bailar y que me iba a aplaudir y que me ayudaba con, bueno, también mi abuela me ayudaba también con los vestidos. Mi gran sueño era, no, mis papás jugaban mucho con nosotros, mis papás estaban muy involucrados con nosotros y hacían como entrevistas. A mí siempre me gustó el tema de las entrevistas, mira lo que estoy haciendo ahora. Entrevistas, ¿verdad? Mi mamá se ríe. Entrevistas, salir, entonces mi mamá jugaba que ella era la periodista y mi papá era camarógrafo. Entonces iban a la pieza de cada una y nos entrevistaban y decían, ¿qué es lo que tú te gustaría hacer, Pia, cuando grande? Entonces nos pasaban el micrófono y decía, bueno, a mí me encantaría ser bailarina y actriz. Así que yo decía, me encantaría ser bailarina y actriz, así que estoy muy apurada, así que por favor retírense de mi habitación. Y tu Le hermana decía llena de que sí. muñecas, tu hermana llena de muñecas de Y mi guagua. hermana, su sueño era ser Este, mamá. Entonces decía, "Shh, guarda silencio porque el bebé se acaba de dormir". Oiga, pero qué interesante esa parte porque dicen que de repente jugando vas conociendo, por ejemplo, el caso de los hijos los vas conociendo, ¿no? Porque entre un juego y juego ellos te van diciendo lo que quieren, lo que les gusta, etcétera. ¿Bailaste en algún grupo así como que un poquito, no digo profesional, pero un poquito pues más orgánico con un grupo, por decirlo de alguna manera, o no? Estudié en la Escuela Moderna Música, que actualmente es una universidad de danza, Ah, ok. de artes. Entonces, la Escuela Moderna Música, ahí es donde yo estudié ballet clásico. Y después la danza árabe la hice con una bailarina muy reconocida aquí en Chile, eh, que se llama Gada Canaan. Bailé en la academia de ella. eh, y con Stiletto.
bailé con una niña que se llama Tati Lira, que bueno, acá en Chile es muy conocida, que es una bailarina de estos como programas de baile que hacen como de competencia. Entonces, una de las bailarinas que bailaba con un famoso, no sé si es que tú conoces ese tipo de bailes como bailando por una estrella. Entonces, Y, ahí ajá. ella entregaba clases de danza de estileto. Y Pía Villar, que enseña todavía flamenco. Así que Y baila, la y base bailaste en fue, la Municipalidad de Providencia, bailaste en Rapa Nui. también, aquí Sí, en Chile hay una cultura nativa que se llama los pascuenses, de Isla de Pascua, Rapa Nui. Y habían programas municipales que son de las comunas, que podría ser como de, ¿cómo se dice allá en México? También se llama municipios, ¿no? Sí, 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 Sí. municipios. Ujú. Bueno, aquí Eh, son estados y los lugares más pequeños dentro de cada estado son los municipios. claro, claro. Acá son las regiones y tenemos las comunas dentro de las regiones, que son como más chiquititos que las regiones que Ujú, son como al ujú, estado. ujú, ujú. Y dentro del municipio había baile pascuense para bailar danza Rapa Nui, también muy bonita. Ah, Esa mira. para mover y bailar con las caderas, muy conectado con el movimiento del mar, con el movimiento de la tierra, muy femenino, ¿verdad? Oye, yo supongo que ahí has de haber conectado súper, ¿no? Porque es más o menos lo que tú ahorita es lo que traes, ¿no? Te gusta esa parte de la tierra, de la Sí, naturaleza, de... Entonces ese baile, pues es lo que decimos aquí autóctonos, ¿no? Muy, muy de la exacto, gente originaria, ¿no? De la gente de campo, de la región, ¿no? Por lo que veo, tuviste, pues bastante maestras y, pues obviamente, diferentes estilos de baile. exacto. Y pues yo me quiero ir ahorita a la parte, ya nos platicabas cuando estuviste con nosotros, Pía, de cómo te empezaste a involucrar en estas cosas gracias a tu mamá, ¿sí? Porque empezaste a ver cosas que hacía tu mamá, empezando por los amigos y empezando por ver ese tipo de cosas. Yo le preguntaría a Marisol, Ajá, oye Marisol, tú pues traes tu historia, ya nos platicó Pía que muchas de las personas que inclusive entiendo que las tiene actualmente son amistades tuyas. Estamos hablando de gente mayor, obviamente, ¿no? sí, sí. Pero tú en algún momento dijiste, le quiero ir inculcando eso, o viste que de repente ella llegó así como ahora sí que a jalar, a absorber de lo que tú hacías. ¿Cómo estuvo ahí? ¿Tú fuiste la que empezó ahí a arrimarle las cosas o ella de repente cuando viste ya estaba entrando en tu espacio, en lo que tú Sí. haces? Lo que pasa, como te contaba el otro día, yo tengo muchos amigos raros, también conozco gente normal, no creas que no, pero tengo amigos raros, y yo tenía una casa muy grande y me encantaba invitar gente. Entonces invitaba gente, invitaba amigos, y de repente invitaba amigos, ponte tú, no sé, un amigo que era colega mío, terapeuta floral, y él traía un amigo, y ese amigo en ese momento me enteraba yo que era chamán. Entonces veía cosas como bien especiales, entonces invitaba a mis hijos, o sea, a las dos, porque mi hijo es mucho menor que ellas dos, les invitaba a que participaran a ver si les interesaba algún tema con alguien realmente que supiera, no que fuera un vendedor de humo. Entonces, así fue conociendo gente, conoció al amigo numerólogo, al maestro numerólogo, a un amigo que trabaja con los delfines, otro amigo que veía las hadas y los duendes, y así gente especial, como te digo, entre comillas, estaban en mi casa. Entonces la tía tenía acceso a ellos, porque yo los invitaba, pero tenía el lugar abierto, no le decía, no, ustedes no entren, sino que todo lo contrario, los invitaba a claro, participar, y si les interesaba, se quedaban y aprendían de personas que sabían y si no, se iban, sencillamente. Pero siempre me hice partícipe porque entiendo que mis tres hijos, no porque sean mis tres, o sí es porque son mis tres hijos, son muy especiales. Son seres muy, muy, muy especiales. Imagínate que la Pía nació la noche del solsticio de invierno. La Rocío, mi segunda hija, nació empezando primavera y mi hijo nació el día de su santo, poniéndole el nombre mucho antes. O sea, te das cuenta que traen algo mágico, algo especial. Entonces son personas especiales a las cuales les presenté personas especiales. ¿Entiendes? Claro. Mira, yo quiero mencionar algo porque obviamente
de repente como espectadores Mm, nos vamos como un poquito como que a lo más lógico, ¿no? Entonces decimos, ah, pues es la mamá, pues por eso está diciendo que pues ella esto y esto y esto, ¿no? Pero a mí lo que me gusta de repente de estas pláticas es que no nos quedamos con que, ah, pues dijeron que es esto, sino de repente de las cosas que dicen, y ahorita me está tocando esa parte, hay cosas que de repente dicen que ya de alguno de mis invitados en los podcasts o antes, porque pues ya pues, conozco algunos desde antes, pues como que empiezan a empatar algunas cosas que me dicen, ¿no? Entonces ya no suena tan descabellado. Por ajá, eso yo siempre les digo a todos los que nos ven y nos escuchen que siempre es interesante escuchar a todas estas personas, porque de repente te das cuenta que dices, oye, pero aquí esta persona que no se conocen, que no son del mismo ambiente, que no pertenecen a una comunidad, pero que tienen experiencias, es como por ejemplo los que tienen experiencias de adopciones, ¿no? sí, sí, Entonces te empiezan a platicar, ya lo han visto en uno de los podcasts, donde es un equipo de personas, de amigos, que pues, ya los consideramos amigos, que son de diferentes lados, no se conocían, se conocieron precisamente por este tipo de situación. Entonces empiezan a platicar cada uno su historia y entonces empiezan a embonar algunas cosas, obviamente con experiencias diferentes también. Pero por eso ahorita lo que tú estás platicando, Marisol, de que dices, bueno, mi hija, yo empiezo a ver esto y yo, ahora con la plática que ya tuvimos, creo que por eso fue muy bueno también platicar con Pía la vez anterior, porque también te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Y mientras más podamos ir hablando de otros temas, o adentrándonos un poquito más con ustedes, como lo vamos a hacer ahorita en un momento, vamos a entrar un poquito más, nos vamos a ir hasta la cocina. eso me Entonces, encanta. entonces, entonces ahí vamos a ir descubriendo otras cosas, pero creo que es importante que las vayamos viendo y valórenlo. Yo, como siempre les digo, no estamos aquí para que crean todo lo que escuchen, pero sí, que lo tomen en cuenta y estoy seguro que en algún momento alguna de las cosas que nos vayan a decir, nos sigan compartiendo ahorita, van a hacer sintonía con ustedes y van a considerar algunas cosas. Pero regresando a la parte de ustedes como mamá e hija, entonces yo quiero entender que tú hacías una especie de reuniones para platicar de temas. ¿Así Sí, era? sí, sí, Y hacía entonces, meditaciones angélicas, en general cosas relacionadas con lo no visible, con el mundo mágico. pero a ver, Marisol, ok, ¿Mm? tú hacías eso, ¿Mm? pero tú cómo empezaste a contactar a estas personas? Qué fue en lo primero que te metiste, que empezaste? Porque obviamente para entrar con este tipo de gente tienes que haber entrado a algún lado, ¿no? Sí, Con algún tema, y entonces pues ahí empiezas como que a jalar, como decimos aquí, a jalar la hebra, ¿no? Y entonces claro. ya este te lleva con él y él con aquel, entonces ahí empiezas a ver otras cosas. Porque yo me pongo, o sea, es que todo lo que me dicen de repente así se me hace como Alicia en el País de las Maravillas, porque no me imagino una reunión con el que habla con los delfines, con el de los duendes y las hadas, ¿sí? Con Bueno, el numerólogo, lo de los ángeles. Entonces tú dices, ¿qué pasó? O sea, no, no, o sea, es muy extraordinario. Es muy extraordinario una reunión, ¿sí? De ese tipo, ¿no? Pero ¿cuál era la hebra? ¿Cómo fue que llegaste con, no sé, con el primero? ¿O qué empezaste a estudiar para empezar? Porque pues por ahí debiste haber empezado. bueno, primero que nada las reuniones no eran todos juntos, un día eran los delfines, otro día las hadas. No, pero a la larga se fueron conociendo, ¿no? Sí, Creo que eso me no, queda claro. Y tiene que no, haber un momento en que a lo mejor en un cumpleaños, en lo que sea, pues sí, coincidieron, ¿no? sí, Entonces, sí, entonces por eso te digo, y cuando uno empieza bueno, acabamos de estar ahorita con un ratito antes de la reunión, con alguien que no lo voy a mencionar porque pues yo pues, espero tenerlo por acá, pero también con sus habilidades, ¿no? Entonces, sí.
Aquí lo importante es cómo empezaste, Marisol. ¿Qué fue Bueno, lo primero en lo que te metiste? Y si no es indiscreción, ¿cómo a qué edad te empezaste a meter? Porque obviamente ya sí, cuando sucedió lo de Pilla, pues ya traías tu buen tiempo, ya tu bagaje en este tipo de situaciones, este tipo de ambiente. Ya traías estos amigos que mencionas, ¿no? Entonces, ¿qué fue con lo sí. que primero te topaste? Mira, todo empezó, era hace una vez, no, todo empezó porque gracias a Dios tuve una mamá muy, muy despierta, muy mágica también. Mi abuela era bruja, ya tú sabes que eso se hereda por linaje femenino. Bueno, y yo cuando chica, como a los 7 años más o menos, murió uno de mis abuelos y claro, me dio mucha pena y todo, pero resulta que él iba todas las noches a mi cama y me daba un beso en la frente, pero ya estaba muerto. Entonces yo le contaba a mi mamá al principio así como, oh, qué atroz, y después empezó a entender que yo tenía esa capacidad y lo primero que hizo fue regalarme un libro de metafísica de la Connie Méndez. ¿Ya? Y empecé a leer, a estudiar. Me acuerdo cuando cumplí 10 años, ella me regaló el libro El cordón de plata de Lobsang Rampa. Imagínate un regalo para una niña de 10 años. Pero yo fascinada. Después leí, qué sé yo visité Ganímedes, entonces siempre tenía como inquietudes de los seres extraterrestres, de los ángeles, que yo siempre creía en los ángeles, siempre he tenido la certeza de estar asistida, porque son seres asistenciales, y empecé a meterme, a meterme, a meterme, y un día conocí a una niña que hacía meditaciones con ángeles y asistí ahí, ¿ya? Y me quedé ahí, aprendí muchísimo. Y en general la vida me ha ido presentando a las personas, me las ponen por delante, o sea, yo no las busco, sino que llegan a mí. Y cuando no son lo suficientemente espirituales, se van de mi vida de manera mágica también, ¿ya? Por ejemplo, te digo, yo recién me había cambiado al departamento donde vivo ahora y fui a comprar pan cerca de mi casa y me encontré con mi amigo Agustín Delfín, ¿ya? Y andaba con otro joven, un hombre alto, delgado, con facciones muy, muy finas, que me llamó la atención porque parecía mujer de lo bonito que era. Y le dice mi amigo Agustín, o sea, me alegra verme, y le dice, oye, ella es la de las hadas, por mí. Entonces yo le digo, ¿por qué le dices eso? Porque él trabaja con las hadas y con los duendes. Ah, le digo, no te puedo creer, qué maravilla. Y me dice este joven, ¿y yo puedo conocer tu casa? Claro, le digo, cuando quiera. Y me dice, ¿puede ser ahora? Claro. Y lo invito a mi departamento y yo no podía creerlo, a pesar de todo lo mágico que vivo. Y él entra a mi departamento y lo primero que le pasa en el pelo se le levanta así. Me dice, ¡uy, está lleno de hadas acá! Y no podía creerlo. A continuación, ¿qué es lo que hice? Cuando él se fue, me puse a grabar con un celular y empezamos a ver con mi hija del medio que vive conmigo que pasaban puras bolitas de color blanco para allá, para acá, pero no lo podíamos ver con los ojos de la cara, pero sí a través de la cámara del celular. Entonces dije, esto debe ser porque está mi nieta acá, con la energía de mi nieta. Entonces, cuando mi nieta y mi hija no estaban, un día que yo volví del trabajo, pesqué mi celular y les dije, haditas, preséntense si realmente están acá. Y me puse a grabar y salen de nuevo las haditas volando por todos lados. Y mi casa está llena de hadas, pero yo no las veo. Yo no tengo la capacidad de ver, gracias a Dios, porque cuando uno ve, ve todo, lo bueno y lo malo. Pero sí percibo y escucho por esta oreja, ¿ya? Con la izquierda, no sé por qué. Pero bueno, y así me van poniendo personas, se me van presentando, así de repente, no sé, como tengo, puedo ir a comprar pan y me encuentro con alguien y justo era una persona especial, rara, distinta o mágica. Yo les llamo personas mágicas. Así que, así. Oye, Marisol, a ver, ¿Mm? esta parte está muy interesante, pero yo quiero preguntarte, entre estas personas que llegaste a conocer, Ujú, yo he escuchado mucho y es un término que creo que es muy interesante y de valorar. Tú me lo has comentado, Pía lo ha comentado, de estas personas que dicen ustedes que venden humo, ¿no? O sea, que es ujú, como que te sí, timan, pues, ¿sí? ujú. Entonces, yo te pregunto, todas estas personas que conociste o has conocido, ¿has encontrado alguno que sí, que te venda humo, que te diga yo hago esto, yo aquello y como Sí, que no cuadra? ¿Sí te ha tocado? sí, sí, desgraciadamente sí. Y otras personas que lamentablemente tienen capacidades, pero son espirituales, mentales, no desde el corazón, ¿ya? Y fíjate que es una cosa mágica que yo le he pedido mucha asistencia a los ángeles,
cuando una persona dice ser espiritual y que tiene capacidad y llega a mi vida, si realmente tiene que quedarse, se queda, y si no desaparece por arte de magia, no sé cómo. O sea, te digo, me acuerdo un tipo que conocí que era chamán, que tenía muchas capacidades, que le hizo un bautizo espiritual a mi nieta y todo fantástico, y quedamos de juntarnos en una calle a una cierta hora, y yo fui a esa hora y estuve 1 hora 20 esperándolo, y él se supone que él también me estuvo esperando y no lo vi nunca. Y él estuvo ahí y no lo vi, no lo pude encontrar y no lo vi nunca más en la vida. Entonces yo miro al cielo y digo, gracias, me lo sacaron porque no correspondía de acuerdo a mi energía y a la energía de él, no correspondía. No es que fuera bueno o malo, pero no hacíamos match. ¿Me entiendes? Entonces, y no lo vi nunca más en la vida, no lo he podido ver, no lo he encontrado en la calle, en ninguna parte, insólito. Y así me ha pasado con varias personas, ¿ah? Que Y llegan a mi vida. También conocí unos hermanos que eran psíquicos, unos gemelos, que eran extraordinarios, veían cosas impresionantes, y nos hicimos muy amigos, muy jóvenes, ¿ah? Como de 20 y tantos años. Nos hicimos muy amigos y todo, y un día uno de ellos me dice, ¿sabes que no podemos seguir siendo amigos? Le digo, ¿por qué? Porque resulta que cada vez que yo pienso desde mi ego, aparece tu imagen. Y yo quiero continuar con mi ego, así que no tengo que estar cerca tuyo. Y le dije, yo te respeto, es tu decisión, y qué pena, pero algún día la vida nos juntará. Hace 22 años que no lo veo. No lo veo, no sabía nada de ello. ¿Por qué? No sé. Se separaron nuestros caminos. ¿Se fijan? Entonces hay que creer nomás, confiar. y fíjate que lo que te decía de cómo de repente escucha uno en un lado una cosa y conectas con otra. Fíjate qué curioso. Tú estás diciendo de esta persona que quedaron de verse, que estuvieron en el mismo lugar. Tú no lo viste y él no te vio. Ajá, sí, Es el mismo sí, caso que la historia de María Elena, cuando llega con los estos apóstoles, sí, llega a sí, su amiga y su amiga estaba en el mismo lugar que ella nunca lo vio sí, y María Elena tampoco vio a su amiga. ¿Sí? ajá, sí, Y ustedes no conocen a María Elena, o sea, seguro la ven en sus videos, etcétera, pero no sí, la. Entonces, ¿cómo hay pasajes que se van conectando? Yo por eso digo, o sea, o es mucha coincidencia o si es una realidad que tenemos que empezar, si no quieres aceptarla de lleno, pero por lo menos decir, oye, pues, qué coincidencia la historia de María Elena, donde decía sí, que precisamente su amiga no las veía porque sí, ellos estaban en otro espacio, en otro nivel, ¿sí? Y tú platicas una anécdota similar donde te sí, llegas con una persona, él no te ve, tú no lo ves. sí, Los sí, dos dicen, bueno, pues ya estuve aquí, espere y espere. sí, Dijo ella, no llegó y pasó. sí, Pero qué sí, coincidencia con este tipo de sí, detalles, ¿no? Por eso es sí, importante ir escuchando como dicen, ir atando cabos, ¿no? Pero ajá, bueno, estas personas que tú has ido conociendo, ¿qué tanto son, cómo te diré, qué tanto tú les crees todo sí, o has tenido oportunidad de como que, porque esto que me platicaste de las hadas, híjole, se me hace así como, qué experiencia, ¿no? sí, Porque, pues, y aquí fíjate, voy a hacer otra coincidencia, ¿sí? Nuestros amigos de Argentina, que hablaron del Monte Uritorco, sí, Luis, que es el varón del grupo, nos platicó que se subió al Uritorco. Bueno, andaba el Uritorco, ahí acamparon, bueno, más bien andaba por ahí, se perdieron y pues dice, a esa hora no ves nada, todo está. Entonces platicaba que de repente empezaban a aparecer unas lucitas como las que tú platicas, ujú, que se les aparecieron y entonces ellos se acercaban a ellas y ellas se alejaban otro poco y ellos los querían alcanzar otra vez y se alejaban otro poco y lo que hicieron fue llevarlos a su lugar, al lugar donde estaban, ¿sí? sí, sí, Entonces, vuelvo a lo mismo. Es una historia totalmente diferente, pero que tiene ese detalle, ¿no? Entonces, eh,
volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo se van de repente atando cabos, entonces ya puedes decir, bueno, pues hay una posibilidad, ya estás hablando de un señor, pues ya también con sus años de experiencia, entonces no estás hablando de un joven que a lo mejor, pues ve lo que, a veces queremos ver lo que queremos ver, ¿sí? Ujú. Pero son experiencias, interesantes y estas conexiones con estas pláticas, pues son más interesantes, ¿no? Pero bueno, yo me quiero ir a su relación de ustedes como mamá e hija. En el aspecto de que yo he visto ahorita con la entrevista que hicimos con Pía, yo veo que tienen una relación extraordinaria, ¿sí? Ujú. Sí, Tanto por lo que estudian, Marisol, haces terapias florales, creo, ¿no? Me sí, sí, comentaste. Y aparte que sí, estás con Los Ángeles, ¿sí? ¿Y sí, y numerología. qué otra cosa tú manejas? Numerología también. Y Numerología numer- también. sí, sí, sí. Y bueno, por ejemplo, en tu caso, ya, Pía, ya, yo ya veo que tiene una cierta tendencia, pero como dice, yo uso todo y te manejo Mm. todo. Pero tú, ¿cuál sería? ¿Tienes alguna tendencia en estos tres? No, estamos hablando de numerología, de terapia floral, ángeles, o son complementarios. Son complementarios. De hecho, cuando yo atiendo a una persona, lo primero que hago es hacerle un análisis numerológico y explicarle cuáles son sus debilidades y sus fortalezas y qué es lo que hay que trabajar de acuerdo a lo que me pide la persona, porque en eso soy súper neutra y muy respetuosa, ¿ya? Y cada vez que preparo los frascos de terapia floral, yo invoco a los ángeles y ellos de alguna manera me soplan cosas. Por ejemplo, una persona que me dice, oye, estoy con estrés y que es profesora de una escuela, qué sé yo, y yo estoy preparando las flores, que me demoro muchísimo porque me conecto, pido ayuda, asistencia al cielo, y de repente, de alguna manera, me aparece el frasco de las culpas, la culpa, la culpa. Y yo digo, ah, qué raro. Pero bueno, si me lo está mandando de arriba, y le pongo flores para la culpa. Y cuando le entrego la fórmula, le digo, oye, además del estrés y todo eso que te dice la fórmula, te puse flores para la culpa. Y me dice, ¿cómo sabes si yo soy súper culposa? Y le dije, de allá arriba me soplaron. ¿Me entiendes? Entonces, tengo asistencia de Los Ángeles, me afirmo en la numerología y en la terapia floral, que llevo más de 20 años, 23 años de experiencia, y sigo estudiando, por supuesto, entonces lo complemento todo. Y además la experiencia de vida, el sentido común, el cariño, el amor al servicio. Tengo una capacidad de servicio extraordinaria, un amor por el ser humano. Yo amo el ser humano, amo los seres en realidad, porque también a los animalitos. Ahora también atiendo perros y gatos. En serio. Oye, eso está, como decimos por aquí, está padre también, que incluye a uno a Sí, esos seres que son también extraordinarios, ¿no? Oiga, pero a sí, ver, yo aquí, con todo lo que saben y con esto de la numerología, Paula, que estuvo con nosotros, que también para variar es chilena, le decía sí. yo, pues oye, ustedes con esos conocimientos que tienen cuando van a la gente así de la calle, o alguien Mm. que llega a saludarlos, cómo se manejan eso, ¿no? Porque yo le decía a ella, pues, por ejemplo, que tiene una hija, y le digo, oye, pues qué desventaja para los que quieren ser pues, pareja de tu hija, porque luego le saca sus números y ¿sabes qué? No, este no funciona, este Sí, no aplica, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo lo hacen? Porque decía Pablo, bueno, ya cuando manejas tanto, ya es automático, ¿no? Ya como que ya ves y empiezas, sabes dos, tres números y ya los como que acomodas aquí, porque obviamente hay una posición y bueno, yo sí, desconozco, pero tiene su chiste, ¿no? Este asunto de la numerología. sí. Pero, por ejemplo, ustedes, cómo le hacen cuando a tratar a la gente terrenal común y corriente? Porque ustedes obviamente traen, aparte que traen un feeling, pues Sí. traen un conocimiento y yo creo que todo eso, me imagino que ven su mundo de otra manera, ¿no? Así lo veo. A ver, Pía. Claro. Buena pregunta. En realidad, cada persona, cada ser humano es también un mundo, es un universo y no hay como un método en específico para tratar a todas las personas. No metemos voy a hablar por mi madre querida, Mm, no metemos a todo el mundo en el mismo saco porque hay personas que tienen
una forma de ser, otros que tienen una forma totalmente diferente a la persona que estábamos atendiendo. Entonces, todos van por caminos diferentes. Y a pesar de que tenemos estas herramientas de, por ejemplo, la numerología, en el caso de mi mamá, de las flores, de la conexión con los ángeles, en el caso mío, de las runas que ahí veo muy bonitas de fondo tuyo, todos tenemos una forma también de conectar con las personas porque cada paciente que llega a nosotros o cada persona que conecta con nosotros no es casualidad. A mí me llama la atención, por ejemplo, que tú tengas tanta afinidad con Chile, Mm, que hay algo también ahí tuyo que te conecta con este país, con, con, eh, con este fin del mundo. Entonces, a lo mejor algo también tiene que ver con tu propia historia o cuando nosotros conectamos con nuestros pacientes, vienen también con alguna historia similar a la nuestra que necesitan justamente de nuestro apoyo. Entonces, también puede ser no solamente las herramientas que tenemos, sino también nuestra propia experiencia cómo vivimos nosotros, porque a pesar de que podemos tener todo el conocimiento del mundo, también tenemos problemas y también hemos sufrido, también hemos vivido situaciones dolorosas, también hemos vivido cosas en las cuales nos tocó transformarnos profundamente, lo cual yo también lo cuento como experiencia, no solamente lo cuento como una situación difícil, sino que también como una experiencia, porque salí adelante después de una catástrofe en mi vida familiar, una enfermedad, una situación difícil, una crisis. Todas esas cosas cuentan también como experiencia. Entonces las personas que a lo mejor dicen, pero es que yo no he estudiado nada, pero si tú hablas con esa persona, salió adelante de la pobreza, salió adelante de una enfermedad, salió adelante de una crisis familiar complicada, obtuvo experiencia, obtuvo el conocimiento a través de la práctica, el cómo salir adelante con esta situación. Entonces, más que así como cómo lo hacemos con los pacientes en general o con las personas que conectan con nosotros, es que tenemos dos orejas y una boca, tenemos dos ojos y una boca. Más que hablar, es escuchar, es observar, es poder ponerse en el lugar neutral de uno como guía, porque en realidad también es un ser humano, también es falible, como un guía y escuchar qué es lo que es la otra, qué es lo que la otra persona pide, solicita, pero no solamente lo que la persona pide y solicita, sino que a lo mejor también lo que su alma necesita en ese momento. Quiero un amor y no sé qué y no sé cuánto. Ya, pero has tratado tu herida de rechazo, tu herida de abandono, porque a lo mejor no es solamente querer tener amor, hay algo más que hay que sanar. Por ejemplo, la sensación de no poder estar solo, no poder estar sola, o sea, hay que empezar a construir una relación sana con uno mismo antes de empezar a buscar afuera. Esos son ejemplos que, que tengo como para poder dar con respecto a lo que estábamos hablando. Pero dijiste algo muy interesante que recuerdo que prácticamente con eso cerraste nuestro podcast donde estuviste, que decías que es importante ver y escuchar, algo que no hacemos. O sea, habitualmente la gente quiere ser el que hable, inclusive también he ya. topado con gente que de repente en una plática y supone que son amigas o amigos y de repente ellas están platicando o ellos están platicando y su vida, y yo aquí y esto, yo soy así y soy muy bueno, soy acá, ¿no? Y entonces en el momento en que tú quieres empezar a platicar un poco de lo tuyo, haz de cuenta que te dijeron, bueno, ahora es ok, eso no es, haz cuenta que eso no es importante. O sea, lo importante es lo que yo te dije. Entonces, pues entiendo que pues, obviamente ahí va el ego por delante, ¿no? Entonces, Mm, no escuchamos y creo que es súper importante lo que dices, porque escuchar antes de hablar, creo que a mí en lo personal me complace más, porque es sí, la manera de aprender, es la manera de poder enriquecerte como persona y mm, es la manera de comunicar, que yo ujú, pueda hablar, pero que también tú puedas hablar, que Marisol pueda hablar, que Marisol nos mm, platique ahorita sus experiencias, las tuyas, las mías, y con eso pues se forma un todo, algo más que nos va a dejar a todos y a los que nos están escuchando, nos están viendo. Pero bueno, yo quería decirles su relación, ya les había dicho que yo lo poco que conozco de ustedes, ahí es una relación muy,
muy fuerte. Y yo pienso que es porque pues también han vivido cosas fuertes. Eso yo tengo esa percepción. O sea, que han pasado cosas difíciles en su vida que aparte las ha unido. Pero pues aquí viene una pregunta que yo creo que va a sacar chispas, porque ustedes aparte tienen un antecedente, pero no en esta vida, ¿no? Sí. Tienen un antecedente en otra vida, no sé cuándo fue, si la pasada, la antepasada, no sé. Platíquenme de eso. A ver, Pía, platícame y luego lo va a complementar tu mami, porque aquí es importante la opinión de las dos. Platícame primero cómo llegaron a saber eso. Yo tenía una relación, bueno, yo me he casado 2 veces y el primer matrimonio que yo tuve fue un matrimonio muy complicado, muy difícil. Muchas personas lo podrían decir como un matrimonio tóxico. Yo no le voy a poner ningún tipo de como categoría, porque bueno, todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos derecho a meter la pata. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Que yo no podía salir de esa relación y no sabía por qué. Y traté de buscar la razón holística y me hice una regresión, queriendo saber por qué yo no podía terminar con esta relación, porque era como una relación de mucha dependencia, codependencia de parte mía. Y no podía terminar esta relación y voy a hacerme esta regresión con una amiga de mi mamá también, que habla con los ángeles. Habla con los ángeles, los delfines, bueno, con todo tipo de seres maravillosos habla ella, Carolina. Y le digo, por favor, necesito saber por qué me pasa esto, que no puedo sanar esta relación, no puedo salir de esta relación. Voy a la camilla, me acuesto y me muestra una vida en donde yo era un hombre y tenía una esposa. Y me dice, ya, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta esposa? Y mi mente es muy loco cuando, no sé, cuando alguien se ha hecho una regresión, no sé si es que me pueden a lo mejor entender las personas que lo han vivido. Tú estás presente, pero es como si estuvieras debajo de la conciencia. Tú estás viendo todo, pero no estás en ese momento racionalizando. Es como si es que alguien te mostrara una película, pero que tú conoces perfecto los personajes. Es una cosa muy extraña y estás como una especie como de espacio entre medio de la realidad. No sé cómo explicarlo mejor, pero es como si estuvieras en un subterráneo escuchando todo lo que pasa arriba. Todo lo que pasa afuera, tú lo estás escuchando y lo estás percibiendo, pero tú estás abajo. ¿Y querías decir algo? Y es que me llamó la atención de que tú dices que en esta parte tú, como lo describes, estás abajo y ves todo arriba. Ujú. Y por Sí. lo general, yo cuando platican ciertas experiencias es al revés, que la gente está arriba viendo todo abajo. Por eso me llamó la atención eso que tú dices. Lo que tú viviste tú estabas abajo viendo todo eso que viste arriba. ¿Así No, lo no, no, entiendo? no es que yo lo vea desde abajo, sino que como desde adentro. Es Ah, como si ya, tú sí, sí, sí. estuvieras adentro Sí, 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 sí. de ti Ok, mismo. sí, 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 sí. Tu mente, tus neuronas, no están creando un pensamiento, sino que te están mostrando un pensamiento que no sabías que tenías. Una cosa muy extraña. Ah, ok, una pregunta antes de que sigas. Sí. ¿Tú elegiste la regresión porque pudiste haber elegido otra cosa, ¿sí? No sé, que te leyeran las cartas, X, ¿no? Hay tantas cosas. Pero dime por qué elegiste tú la regresión, porque entiendo que la elegiste, pero fue porque a lo mejor te topaste con la amiga de tu mamá y dijiste, pues aquí, ¿no? Aquí a lo mejor lo hago. ¿O cómo se dio esa situación? Bueno, igual me leí las cartas, pero no me hizo tanto sentido cuando me leí las cartas, no me hizo todo el sentido del mundo. Había pedido también otro tipo de terapias, pero como que continuaba como sin encontrar una respuesta. Entonces, creí que la forma final como para poder cerrar este capítulo de mi vida era a través de algo un poquitito más allá. Y en este caso encontré la sanación
la solución en realidad en la regresión. Entonces yo iba pensando que, bueno, nosotros tenemos muchas almas gemelas en nuestra vida, personas que nos vienen a mostrar cosas importantes de nuestro camino, y pensaba que este marido que yo tenía era una de esas personas que me venía a mostrar que así fue. Me mostró cosas muy importantes de mí que tenía que sanarlas, las cuales le agradezco muchísimo. Em, y en esa regresión me imaginé que podría ser el amor de mi vida y que a lo mejor teníamos algo pendiente de otras vidas. Entonces me encuentro con mi mujer, mi esposa, en la cual teníamos una relación muy linda. Mi mamá es así porque estoy hablando de ella, porque yo decía a Carolina, que era la persona que guiaba mi regresión, me decía, cuéntame, ¿quién es esta mujer? Yo le digo, es mi mamá. Entonces, ¿qué pasa con tu mamá? ¿Por qué tu mamá aparece en esta regresión? Y yo le digo, yo la amo, pero me tengo que ir a la guerra, me tengo que ir de aquí. Y ella queda muy triste. Coincidentemente hablando, cuando yo me casé me fui a vivir a La Serena y mi mamá quedó muy mal después que nos separamos, después de tener una relación muy, muy fuerte, muy, muy unida, y mi mamá quedó muy mal. De hecho, le empezaron a pasar cosas en su piel. Se empezó a tener problemas, bueno, desde la vía de descodificación, los eczemas y la psoriasis viene por conflicto de separación con alguien. Tú quieres abrazar a ese alguien que no está, ese pedazo de piel que tú sentías cálido se va. Entonces, algunas veces con los duelos, con las partidas de la gente o con que esa persona ya no está en tu vida, genera problemas en la piel. O sea, ahí me hizo mucho sentido después cuando hicimos la biodescodificación, después de esta regresión, y me di cuenta que el gran amor de mi vida, en esa vida, había sido mi mamá y no este marido. Y descubrí en esa misma regresión que ese marido había sido mi sobrino y que yo también lo había dejado y que ese niño no quería que yo me fuera. Por lo tanto, había como una especie de culpa, como codependencia, porque de otra vida yo no quería volver a dejar a este niño solo. Entonces entendí todo después de la regresión, fue muy potente y la conexión que tuve con mi mamá fue muy linda y me hizo sentido el por qué nosotros, porque mis papás se separaron cuando yo tenía 21 años. Mi mamá cuando estaba sola, porque mi papá se iba mucho de viaje por el tema del trabajo, dormíamos en cucharita, que tú conoces o no, que duermes de lado, abrazando a la otra persona, de la mano andábamos en la calle, así. Teníamos nuestro propio idioma, de hecho hablábamos un idioma que inventábamos, entonces íbamos a alguna tienda y yo le decía, ¿a qué te lo sea? Y mi mamá me decía, tú pues sí, cara, pues tú pues entonces nadie entendía lo que estábamos hablando, solamente ella y yo. Y era un idioma que habíamos inventado absolutamente nosotras dos. Entonces la gente nos queda mirando así como, ¿de dónde serán estas niñas de que están hablando? Entonces yo le hablaba en este idioma como especial, inventado, y ahí entendí por qué nosotros tenemos esa relación tan fuerte, porque habíamos sido marido y mujer, marido yo, mujer mi mamá, en otra vida. Oye, Pía, pero ¿qué, qué les digo, amigos? Ahora sí que se los dije. Ya no sé por dónde irme, pero bueno, es que aquí hay una cosa, es que me llamó la atención la fluidez con la que hablas el idioma que crearon entre ustedes, pues eso implica práctica para entenderse, ¿no? O sea, quiere decir que no nada más lo creaste, sino lo empiezas a practicar como cualquier idioma, ¿no? Y no sé, pero bueno, sonó bonito aparte. Creo que por lo menos tiene una fonética muy, muy agradable. Y bueno, que quiero decirles aquí algo, también en relación, ahorita acabas de decir que hiciste la regresión, etcétera, pero quiero entender que también tú, Marisol, hiciste regresión. Ya está sudando tu mamá. Está llorando, está llorando. Estoy Oye, llorando, oye, de verdad. Marisol, ¿tú tuviste también hiciste regresión o nada más Sí, te platicó Pía no, no, no. y... No, yo me hice una regresión y fue algo impresionante porque había muerto hace poco mi hermano mayor, ¿ya? Y resulta que fui con un amigo que hacía regresiones, ¿ya? También de mis amigos raros,
Y fui con mi otra hija, con la Rocío, mi hija del medio, la que tiene sueños premonitorios. Bueno, y yo dije, bueno, yo soy tan espiritual, me voy a conectar inmediatamente, y se me van a aparecer los ángeles y todo, ella, ella. Bueno, fui a la regresión, me tendí en la camilla, negro, 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 negro. ¿Ves algo? No veo nada. ¿Escucha algo? No escucho nada, 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 pero nada. Total que este tipo me dijo, no, tú estás cerrada, no, no te puedes conectar. Qué frustrante, imagínate, yo la espiritual, pero bueno, no pude conectarme. Entonces, este amigo dice, probemos con la Rocío. Bueno, probemos, y mi hija no creía en nada, la Rocío no creía en nada. Y dijo, bueno, ya, y se tendió en la camilla y tuvo una regresión pero espectacular. Se encontró con mi hermano, no solo fue una regresión, sino que le hizo una progresión que impresionante, que dijo que en los años como el 2030 este planeta iba a estar sin agua, imagínate, y que las casas eran de piscinas con un gel que era similar al agua, pero que no era agua porque no había agua dulce en el planeta. Imagínate, también en esa regresión vio a su hija, que iba a tener una hija, y la tiene su hija. O sea, regresión y progresión lo hizo, pero de inmediato. Yo no pude, nada, 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 nada. Estoy cerrada para eso, no sé por qué. Oye, Pero bueno, Marisol, pues esto que acabas de mencionar ahorita, pues está como que, ay, te enchina el cuero, como dicen. sí, pues, Este, sí, pues, porque estás hablando sí, 2030, pues no estamos tan lejos. sí, sí, Y bueno, desde como ese estamos día, viendo las cosas, ya no ahora sí que las probabilidades son altas. Pero bueno, exacto, entonces bueno, tú no pudiste, estuviste ahí no, en blanco y negro, en pero negro. esta relación que tuvieron en aquel entonces como pareja, ¿sí? ¿Qué otra cosa pudieron, tú, Pía, qué otra cosa pudiste sacar de esa relación? ¿Qué otra Em, información pudiste sacar ahí? bueno, estábamos en Francia, yo escuchaba el idioma francés, mi mamá no sabía por qué odiaba Francia. No es que odie, no es que, ay, los franceses los odio, sino que tocó Francia porque tuvo que viajar con mi papá por trabajo a Francia por el tema del mundial. Mi papá es publicista y tuvo que cubrir todo el avión del equipo de fútbol. ¿Era un avión o no? Sí, un avión. Sí, ¿Un avión o un sí, bus? las dos, las dos. Un avión y un bus lo tuvo que empapelar completamente de la gráfica de Chile para el mundial el 1992. De 98, perdón. Mundial de 98 en París, en Francia. ¿Te acuerdas? Sí, Mundial sí, sí, de creo Francia. que. Ujú. Y tocó París y dijo, me carga Francia. No por la gente, sino que decía, hay algo que me carga de Francia, hay algo que me Sí, molesta de Francia. Y cuando hice la regresión y vi que estábamos en Francia, nosotros habíamos tenido un hijo. Y este hijo, me acuerdo perfecto y de hecho siento como una especie así como de tristeza muy grande cuando hablo de eso, porque era un niño que era muy amado, muy, muy necesitado. Queríamos mucho tener ese hijo y se nos murió. Se nos murió chiquitito, más o menos de unos 5 años. Y mi mujer, que era mi mamá, quedó devastada después de eso. Entonces yo decía, ¿cómo la puedo ayudar? Y justo después de esa muerte de nuestro hijo, vino la muerte, o sea, vino la muerte, vino la guerra. Y mi mujer decía, no te vayas, por favor, y con el mismo carácter de mi mamá, carácter fuerte de, no, no te vayas, quiero que te quedes. Y le decía, pero es que me tengo que ir, es una obligación de la patria, me tengo que ir, así que, ¿qué me pasó? Me morí en la guerra. Entonces, ella quedó devastada, quedó destruida después de perder a su hijo y después de perder a su marido en muy poco tiempo. Yo me morí en el agua, me morí le llegó tuvimos un choque naval o una bala chocó contra el barco y yo caía dentro del agua y vi mi muerte en ese momento. Obviamente la persona que te está haciendo la guía te tiene que decir, bueno, uno se empieza a ahogar, ¿verdad? Entonces sal de esa situación, eh, abraza a tu sensación, te ayuda, ¿verdad? Como para no quedarte pegada en esa sensación porque es muy brutal. Y sobre todo que uno llora muchísimo.
Otra cosa que vi en la regresión que me hice, después me volví adicta a las regresiones, me encantaron, y las hipnosis también. em, Le pedí que por favor me hiciera nuevamente una regresión, pero esta vez quise ver otras cosas, y me llevó el momento de mi nacimiento. Y mi mamá me había contado sobre mi nacimiento, pero le conté detalles que ella no sabía. Entonces, cuando yo nací, fue muy loco porque yo me vi en el canal de parto, yo sentí que iba a salir, pero es literalmente como si tú salías de una dimensión y entraras a otra. Aunque tú sabes que estás dentro del vientre materno, yo sentía que era como estar en una dimensión y entrar en otra. Al salir por el canal de parto, o en el caso de las personas que nacen por cesárea, uno sale literalmente al mundo de una manera muy diferente a la que tiene dentro. Cuando salgo, me pongo a mirar todo y yo en la regresión vi todo, vi a cómo estaba vestida la enfermera, cómo estaba mi mamá, cómo estaba mi papá. Y mira a mi mamá a la cara y dije, a esa mujer la conozco. Literalmente mi alma reconoció al alma de ella, yo la conozco. Y nos quedamos mirando un buen rato, hasta que de repente me metieron de estas como válvulas para sacarte los mocos, ¿verdad? Y yo dije, sácame eso porque estoy ocupada, estoy viendo a esta mujer, ¿no entiendes? Estoy viendo el amor de mi vida, me está sacando esto. Y me pongo a llorar porque, claro, los niños no tienen cómo hablar, entonces fue como un momento de gritar y ¡guau! Entonces, en ese Bueno, momento me hacen la limpieza y todo y me pasan a mi papá. Y cuando yo vi a mi papá, yo sentí que a mi papá se le cambió el semblante, me vio y fue como que literalmente nació algo en él. Nació como una especie como de amor. Porque los hombres no tienen la gestación en ellos, no pueden sentir al bebé, no pueden sentir al hijo, pero cuando me tomó un brazo yo sentí que algo nació, algo literalmente se despertó en él. Y todo esto se lo cuento a mi mamá en el momento que estaba en la regresión. Llamo después de la regresión y le cuento todo cómo había sido. Y me dijo, tal cual fue. Después por separado, ya mi papá para comparar, para ver si es que fue, mi mamá me está diciendo algo como para hacerme feliz o no, o si es que será verdad. Y mi papá me dijo, así tal cual fue. O sea, comparé las cosas y las regresiones realmente funcionan. Oye, Pía, decías que te volviste casi adicta a las regresiones. ¿Tú querías ir todavía más allá? No sé, a lo mejor vivas más atrás o qué era lo que algo te movió, ¿no? Algo dijiste, bueno, Sí. esto estuvo súper, pero pues, quiero más, quiero más. ¿O cuáles eran tus siguientes regresiones? ¿En qué sentido fueron? En el sentido de sanar todas las cosas que uno no puede ver en el día a día y que necesita sanarlo. Por ejemplo, esto mismo que descubrimos, ¿por qué mi mamá y yo tenemos una conexión tan fuerte y qué es lo que tenemos que sanar? Porque a mí me encanta viajar, a mi mamá no le gusta que yo me vaya. Entonces yo decía, ¿cómo voy a viajar si es que ella no es feliz? Entonces tuvimos que sanar eso. Una de las personas que me ayudó muchísimo fue Kenita Larraín, a quien le mando un beso gigante, que nos ayudó a hacer una constelación familiar para poder sanar esa situación difícil que vivimos mi mamá y yo, donde hicimos una frase de sanación y mi mamá se le fue pasando la psoriasis en la mano, que es donde más fuerte lo tenías, ¿verdad, mamá? En las manos. sí, sí. Y coincidentemente, bueno, donde más estábamos nosotras agarradas, siempre estábamos tocándonos las manos. A mí me encantaba hacerle la manicura a mi mamá en los deditos. Entonces, quizás eso le dolió mucho a mi mamá como que me haya ido. Y bueno, cuando me fui a hacer otras regresiones, descubrí otras cosas, como por ejemplo que te vas a reír muchísimo. Eh, yo no tengo un origen, descubrí un origen que no era muy normal, por así decirlo, porque yo fui literalmente una bola de fuego que cayó acá en la Tierra. Y se supone que la misión que yo tenía para estar acá en la Tierra era poder traer vida acá en la Tierra, pero ¿qué es lo que traje? Traje destrucción. Entonces, a mí entre comillas, me castigaron por haber destruido, porque tenía una emoción que no correspondía, y me encerraron como piedra y estuve más de 1000 años como piedra. ¿Tú me entiendes? O sea, estuve 1000 años hecha piedra. Fui una piedra. Entonces uno dice,
es que no puede ser, los humanos son humanos, los perros son perros, las cosas son cosas. Yo fui una piedra. Una piedra puede tener y contener el alma de un ser humano. Y aunque a muchas personas, como a mí también me costó mucho comprender esto, entendí que las piedras también tienen vida. Y es muy loco de expresar, a lo mejor me pasé de la raya, ¿no? Contando estas cosas. Bueno, a ver, es que, no sé, ¿qué te digo? Me voy. No, no, es que volvemos a las conexiones, ¿no? Pero bueno, yo quiero seguirme, no quiero cortar ahorita esa parte de ustedes, de esa vida anterior como pareja, ¿sí? Y yo te quiero preguntar, Marisol, Ajá, cuando se dan cuenta de esta situación, es que no me imagino que de repente yo vea a mi mamá y que a estas alturas, afortunadamente todavía la tengo con vida, y de repente, pues sí, todo el tiempo ha sido mamá, que de repente a lo mejor fue mi hijo, o de repente fue mi papá, o no sé, en otra vida. Entonces no sé si eso en un momento dado, este, pues yo supongo que en su caso, porque se ve que aparte era una pareja, y aquí me sale otra pregunta, se ve que era una pareja muy afín, ¿no? Por ujú, eso platica Pía que dolió mucho que se fuera a la guerra, que muriera, etcétera, porque había pues bastante cariño, etcétera, ¿no? Pudieron haber sido una pareja disfuncional, ¿no? O ujú, sea, que a lo mejor Pía te maltratara, no sé qué, pero en este caso fue una pareja, por lo que entiendo, amorosa, ¿sí? ujú, Entonces, aquí me entra una pregunta que obviamente pues la voy a decir y pues ustedes no me la pueden contestar porque no es así, que es, si hubieran ustedes sido una pareja disfuncional, así que hubieran hecho, no sé, cualquier cantidad de desastres, pues yo creo que después de una terapia, después de decir, híjole, tú me trataste re mal en la otra vida, hijo, que va a ser bien incómodo, ¿no? Va a ser, ¿cómo curas eso? ¿Cómo lo manejas, no? Pero yo creo que en este caso, que sí vivieron, que sí tuvieron ese amor, pues obviamente creo que las junta más, pero sea como sea, saber que fueron pareja en la otra vida, modificó algo, o alguna sensación, o alguna cosa de cómo se ven, no sé. Bueno, A ver, Marisol. claramente, claramente a raíz de eso yo pude comprender que vine a trabajar el desapego de una manera espantosa, porque cada vez que la tía viajaba, imagínate que fue tripulante de cabina de una línea aérea, cada mamá me voy a Colombia, y yo, ¡ay, qué atroz! Era terrible. Después, con otro marido que tuvo, se le ocurrió irse a vivir a Italia. Ay, no, para mí fue pero terrible. Entonces decía, pero ¿cómo si yo entiendo desde la cabeza, desde mis neuronas, de mis estudios, de mi experiencia, entiendo, comprendo, pero mi cuerpo no, me enfermaba de la piel, porque imagínate que las manos son la continuación del corazón, o sea, las manos son con las que abraza, y yo me quedaba sin eso, o sea, yo decía, ¿por qué no me pasa con mis otros hijos? Porque los amo, los adoro, pero es una cosa así como casi enfermiza. Entonces ahí viene a entender y a comprender, y además de 500 terapias y 1800 terapias florales, que vine a trabajar el desapego. O sea, ese es mi lema, mi tema, ¿me entiendes? El desapego, tal cual. Así es que imagínate que ahora la tía vive en Casablanca, está a 1 hora y media de distancia mío, y me ha costado un mundo, pero tengo que dejarla hacer, y esta es una nueva vida, es otra vida, y tengo que comprender, entender y todo, pero hay un cuartito de mi corazón que dice, a ver, ¿me entiendes? Porque es normal, o sea, es lógico, traigo ausencia de la tía como ser, como alma, de otras vidas, entonces me cuesta, de hecho, cuando viene a Santiago, nos abrazamos, nos miramos, queremos cualquier Santiago, me dice, ya mamá me voy, yo, oh, es terrible. Entonces O ahí sea, que pesco mi florcita, pum, 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 para adentro. sí, de una otra manera, pues, como Sí, bien dices, vuelves a vivir esa etapa que vivieron sí, cuando eran, sí, cuando eran pareja, ¿no? Oigan, y sí.
¿Hay alguna relación también con tus otros hijos, Marisol, o no? Sí, sí, tengo una relación muy estrecha con ellos, No, pero gracias me a Dios. refiero en esta parte de que ustedes fueron marido, mujer, ¿tuvieron, No, tus hijos tuvieron algún rol en otra vida o no saben, o no? con mi hijo menor no sé, yo no me he hecho nunca una regresión porque como te digo, a mí no me resulta, pero sí me acuerdo algo muy especial que viví con mi hijo menor. Cuando él tenía 3 años, aún no entraba al jardín de infantes, un día estábamos viendo televisión, dibujos animados, y yo en un momento le digo, ay, hijito, te amo. Y él me dice, no, yo te amo más. Entonces típico, no, yo te amo más. No, me dice, yo te amo hace más tiempo. Y yo lo miro y digo, ¿cómo hace más tiempo si tienes 3 años? No, me dice, pues yo siempre te miraba, te observaba, esas palabras me decía, 3 años tenía, te observaba y yo pedí ser tu hijo. ¿Y a quién le pediste? A ellos. ¿Y por qué te demoraste tanto en nacer? Porque nació 10 años después de mi segunda hija. ¿Y por qué te demoraste tanto en nacer? No, porque no me dejaban. Y yo le digo, ¿y por qué me elegiste a mí de mamá? Imagínate, un porotito de 3 años me dice, yo te miraba hace tiempo y te encontraba tan buena mujer, por eso quise nacer de ti. Yo, ¡ay, casi me derretí! Y de ahí me dice, mamá, cambia el canal. Se le olvidó lo que me había dicho, pero sé que él me eligió. No sé con quién ni nada, pero sé que él me eligió, pero no me he hecho nunca una regresión. Pero sí, eso. No, pero es que como digo, ahorita van platicando y se van, es toda una gama, es un abanico de Sí, situaciones, ¿no? sí, sí, Entonces, pero ¿hace cuánto tiempo hicieron la regresión, Pía? bien. Hace 12 años. 12 años, wow, ya Mm, tiene un buen rato. Entonces ya mm, tienen 12 años conociendo eso. sí. Oye, pues 12 años, pues estabas mucho más joven, Pía. Entonces, Sí. pero ¿cómo te cayó eso, Pía? Cuando, ay, era mi esposa. ¿Cómo te cayó cuando Yo, yo tenía 30 años, era súper jovencita y todavía estaba... estás joven, tampoco no, pues, imagínate Hasta yo, cómo voy a sentir yo. No, pues no. Pero a No, ver, no, me hasta, refiero jovencita, yo creo que en todos los sentidos también, de neófita en todo esto, claro. de empezar todo este mundo. Bueno, todas las crisis te transforman. Yo siento que tanto las vivencias que estaba teniendo ese momento como también las conexiones con el más allá, porque también habla de tu vida anterior, o sea, estamos hablando de alguien que ya no está, que eres tú. Es extraño de explicar, como que te transforma muy fuertemente, muy profundamente. Seguí haciéndome regresiones y fui entendiendo muchas cosas, como la que les conté recién, que fui una roca, una piedra, y estuve 1000 años encerrada en una piedra. Y de hecho éramos muchas piedras que parece que otras almas también estaban encerradas en esas piedras, que estaban en un acantilado, y en las tardes cantábamos. mm, Y una locura contar ese tipo de cosas porque pareciera como si estuviera hablando una cosa que es un sueño, pero lo vi en una regresión. También descubrí que yo trabajé con el vudú y posiblemente también esta relación que tenía karmática, porque mi sobrino, el de esa vida, que fue mi marido en esta vida, eh, era quien yo tenía que cuidar, pero yo trabajaba el vudú. Era una bruja morena que trabajaba el vudú. Puede haber sido de Haití o de República Dominicana o de algún lugar que había llegado como descendiente, afrodescendiente, ¿verdad? Acá a América y yo trabajaba el vudú. Entonces me mostraban también que hacía todo tipo de trabajos para el otro lado. Entonces también pueden ser como cosas que te van enseñando en la vida y uno va diciendo, bueno, hay un programa que también es un podcast, pero que lo mostraron como unos dibujitos animados que se llama Midnight Gospel, que lo recomiendo totalmente, que es un presentador de radio que va entrevistando muchas personas, es como si fueras tú, como si fuera Víctor, ¿verdad? Ujú, Víctor va haciéndole preguntas a invitados y los invitados le van contando su historia y lo van haciendo en dibujitos para que lo busquen en Netflix, se llama Midnight Gospel. ujú, Y fue más o menos como que
cuando empecé a vivir esas experiencias que uno dice, wow, te van sacando como películas para que tú las veas, es como si es que en la película Matrix, cuando te decían, tienes que subirte a un helicóptero, no sé manejar un helicóptero, y te ponen el USB, ¿verdad? Donde te ponen el programa de helicóptero y aprendes rápidamente lo que es un helicóptero. Fui aprendiendo cosas, como lo que te acabo de mencionar, de entender por qué yo tenía esa relación con mi mamá, por qué yo también tenía algunos conflictos de volver al mundo espiritual, porque probablemente en otra vida había hecho daño siendo una bruja de vudú, o también porque más atrás, sin por supuesto ánimos de decir las palabras, pero desviví a mucha gente y por eso me castigaron y me encerraron como una piedra. Entonces, todo ese tipo de cosas van quedando en el registro de tu alma, que se le llama también registros akáshicos, que uno puede acceder por diferentes medios. Yo elegí el medio de la hipnosis, pero también puedes a través de, o sea, digo, la regresión, pero también puedes hacerlo a través de los registros akáshicos, a través de la carta astral y con personas que canalizan, que te pueden dar esa información. Entonces, cuando uno abre esa puerta, uno empieza a abrir más puertas, más puertitas, porque ya sabes el camino. Es como cuando tú te refieres por primera vez. Tú no sabes qué te está pasando, ¿verdad? Tú no sabes qué es lo que estás sintiendo en tu cuerpo, pero cuando ya te mejoras, tu cuerpo va adquiriendo sus anticuerpos para mejorarte. Entonces ya sabes que cuando te vas a resfriar te va a durar unos 7 días, porque ya buscaste el camino. Lo mismo es cuando haces un aprendizaje espiritual que se conecta con una vida pasada. Eso es lo que yo puedo como darles como esa explicación. Pero yo creo que hablas de que hay otros caminos, ¿no? Pero yo Sí. creo que una regresión ha de ser más impactante, ¿no? Porque es Ujú. como que lo ves, ¿no? O sea, Exacto. no lo estás platicando, no lo estás escuchando, sino que lo estás viviendo de otra manera, ¿no? Entonces, y cuando viste esa parte de que había sido una piedra, o sea, me imagino que has de haber dicho, oye, de veras sí será cierto o no será cierto, o cómo qué pensaste? Y porque sí, sí, o sea, la verdad es algo que se oye muy extraordinario, ¿no? Como por lo general pensamos, ¿no? Pues a lo mejor sí voy a reencarnar a lo mejor en un perrito, ¿no? Como el perrito que tiene, que está precioso, pero en un conejo, no sé, pero en una piedra, Una pues sí, piedra. sí, sí, suena muy inverosímil, ¿no? Entonces, pero Sí. tú te viste como piedra y me llama tanto la atención que me dices que las tardes cantaban. Una Eso, piedra gris común y corriente al borde de un camino. interesante. Oye, y bueno, ya que ya saben que son marido, mujer, etcétera, ¿eso les cambió, les modificó un poquito su forma de ser o eso sienten que les ayudó a estar más unidos, Marisol? A mí me ayudó a entender, a comprender por qué se me provocaba esa emoción. Como te digo, si la pía me decía, mamá, me voy el fin de semana, no sé dónde, y yo, oh, y se preocupa tanto, ¿por qué me preocupa tanto? Luego vine a comprender, a entender y a tratar de sanar eso constantemente. Siempre me lo estoy trabajando porque es algo que viene de vidas pasadas. ¿Te fijas? Pero cuando lo entendiste, supongo que ya pudiste, como que pudiste Todo. modificar un poco esa parte, Sí, ¿no? O sea, ya sí, cuando dijiste, ah, fue sí, por esto y por eso tengo esa sí. ansiedad de que se vaya, Sí, ¿no? sí. Es que no era ansiedad, era una angustia indescriptible, que no sabía de dónde venía, era como un golpe de angustia. Era una cosa que era como cuando te tiran un balde de agua fría. Y dice, pero ¿por qué me pasa tanto? O sea, si tengo tres hijos, ¿se entiende? No una, tres. Entonces, era una cosa, y después vine a entender, vine a comprender, a procesar, etcétera, etcétera. Ahora Ujú. tengo diplomado en desapego, diplomado. Sí, porque Bueno, además tengo más de 12 muertos en mi familia, o sea, tengo sí, toda la sí, familia muerta. Entonces sí. el trabajo del desapego ha sido, pero horroroso. Tengo diplomado. Oye, pero eso que dices es interesante también, ¿eh? Porque Mm, tantas pérdidas y con esta sí. situación que vivías con Pía, pues a lo mejor también abona, ¿no? Marisol, a lo mejor abonan también a esa.
hace no querer tener a tu gente cercana, ¿no? Claro, sí te digo, he tenido que trabajar eso toda mi vida. Menos mal que a mí me ayudan estos frasquitos de terapia floral, me ayudan mucho Tú la terapia por floral. lo que dijiste hace rato, tú las haces, ¿verdad? Tú haces tus Sí, fórmulas y eso, sí, ¿sí? sí, yo las preparo, sí, sí, Pero yo por las lo que entiendo son como que personalizadas, por lo que dijiste de una sí, persona sí, las va haciendo sí, personalizadas. sí, absolutamente. Cada fórmula es única e intransferible para cada persona, sí, y de acuerdo a Y lo que tú le das ese tipo de cosas también aquí a Pía? también, por supuesto, ¿Sí? sí. De hecho, la tía una vez me pidió que quería con las flores ver el aura, ver más cosas, ver con los ojos físicos, ¿ya? Y yo le hice flores para que viera y empezó a ver, incluso veía el aura en cada hoja de cada árbol, imagínate. Entonces ella salía a manejar y terminaba absolutamente mareada porque todo vibraba, todo vibraba. Así que, y ella ve todo, ve aura en todos lados. Yo, gracias a Dios, no veo, porque yo no quiero ver. Pero es que aquí se abre otra pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros de repente tener esas habilidades? Yo creo que del caso de ustedes, pues por lo que yo percibo, son unas mentes muy despiertas. Ajá, Entonces, sí, porque como tienen tantas experiencias y viven tantas cosas y conocen tantas cosas, como que eso no sé si les abre más su mente o los hace subir a otro nivel, que creo que debe ser así, porque este, creo que tú haces Tai Chi, Pia. Sí, hago tai chi en la mañana, me levanto con el Tao, con, Ajá. Y te lo digo porque volvemos a las conexiones. En su historia de María Elena, pues así empieza su historia, tomando clases de Tai Chi. ajá, Y sí, así le dicen los apóstoles que lograban tener contacto con ella porque el Tai Chi le había elevado a otro nivel, ¿sí? ujú, Entonces, por eso creo que curioso que estando ustedes, digo, son chilenas todas, pero no se conocen, no han estado juntas, etcétera. Entonces, aquí lo interesante es eso, que de repente como una historia embona con otra, y como decía de los argentinos también, y una historia embona con otra, y entonces por eso creo que sí es interesante para uno que está en un nivel pues, mucho más abajo, por lo menos tratar de abrir tu mente para tratar de ir aprendiendo y tratar de ir haciendo cosas, de acuerdo, pues porque yo creo que a fin de cuentas también es como un don, ¿no? Este pie es algo que ya traes, porque por ejemplo lo de Laura, tú, ¿cómo lo empezaste a ver o cómo estuvo ahí ese asunto en esa parte? hay una cosa que te quiero mencionar, que em, nosotros estamos a un nivel, pero hay personas que están más avanzados que nosotros, No, no, que obvio. claro, como en todo, hay más. O niveles, por sea, supuesto, ajá. yo humildemente siento que sí he avanzado, pero creo que hay gente que va mucho más, mucho, mucho, mucho más. Yo siento que estoy graduándome de prekinder. Estoy graduándome de prekinder. Todavía me queda mucho, mucho por aprender. Eh, y no lo digo como falsa humildad, lo digo muy en serio, porque he visto, he sido guía de personas que vienen a la consulta online o presencial que están a un nivel, pero ya espectacular. O sea, me siento casi que yo le brindo honores cuando le hago la lectura porque son personas muy, muy elevadas. Y con respecto a tu pregunta que me estabas diciendo, bueno, empecé todo esto con mi mamá. Desde que ella empezó con la terapia floral y a mí me dio la depresión, mi mamá me dijo, ya, vamos a ir probando porque yo no sé si conoces a alguna persona o si tú has vivido alguna depresión, pero literalmente uno no se puede levantar. Es, es una enfermedad, discúlpame la expresión, muy de mierda, porque es una enfermedad muy jodida. Es una enfermedad que no se ve afuera, pero por dentro es muy difícil de llevarla, muy, muy difícil. O sea, yo no me podía levantar, lo que hace todo el mundo, levantarse, lavarse los dientes, ir a ducharse, ir a la universidad, ir al trabajo, ir al colegio. Yo no podía levantarme, no tenía ánimo de levantarme.
Entonces le empecé a pedir a mi mamá, gracias a Dios había como una fuerza dentro de mí que decía, necesito ayuda. Le empecé a pedir a mi mamá, primero fui con otra persona porque le dijeron, nos dijeron, que madre e hija no pueden estar atendiéndose, es decir, mi mamá no me puede atender a mí porque yo soy su hija. Y me empezó a dar terapia floral una persona externa y no me hizo muy bien porque me generó como el efecto de sacar la rabia afuera, estaba muy rabiosa. Y en realidad yo lo que quería, más que ir sacando mis emociones, era que fuera un viaje suavecito, no que fuera de golpe, ¿verdad? Entonces me empezó a tratar mi mamá y desde el momento que me empezó a tratar mi mamá, nunca más me traté con otra persona porque fue la sanación más completa, más eficaz y más eficiente, que es lo que yo estaba buscando. Y cuando empecé a notar que este frasquito, estas cositas que estaban así como estas gotitas, podían hacer tan bien, le dije a mi mamá, mamá, porque llegaba de su instituto, de donde estudiaba ella, decía, "Ay, hoy día aprendí unas flores para poder expandir la mente". Y yo decía, mamá, experimenta conmigo, por favor. Entonces Aquí yo abría está tu la boca. conejita de Indias. Claro, yo abría la boca, levantaba la lengua y mamá me echaba un chorrito de agua, un chorrito de la fórmula debajo de la lengua. Y esperaba un momentito, esperando a conectar con la sensación y veía un montón de cosas. Veía geometría sagrada, veía seres, sentía conexiones en mí, sentía a veces como golpes dentro de mi corazón. Por ejemplo, hubo unas flores que me dijo, te voy a echar estas gotitas, me acuerdo perfecto, me voy a echar estas gotitas y tú me vas a decir qué es. Empezamos a jugar a ese nivel, porque yo soy muy, muy sensible, sensible en ambos sentidos, sensible y sensitiva. Y de repente me echa unas gotitas en la boca, bajo la lengua y ¡pum! Sentí literalmente un golpe en la espalda y sentí que si algo se abrió acá en mí y yo lloraba, lloraba, lloraba. Decía, mamá, ¿qué es esto? Me decía, son unas flores para abrir el corazón. ¿Te acuerdas, mamá? Sí, perfecto. Fue impresionante y yo lloraba, 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 porque eran unas flores para abrir el corazón. Y claro, sentí literalmente un golpe en la espalda como si algo se hubiese destrabado. Y lo sentí. A todo esto necesito flores, mamá. Ya. Dato. Pasando el dato. Qué bueno que serví para que hicieran el pedido. Oye, pero está interesante esa parte, primero por lo que decían que, bueno, se supone, por ejemplo, en el caso de los psicólogos también te dicen que no es recomendable tratar a tus familiares, ¿no? Que por lo general los trate otra persona, ¿no? Pero yo creo que aquí ya traen tanta conexión porque sí, vaya, que traen una conexión pues muy bárbara, ¿no? Porque yo veo que, es más, lo que me sigue impresionando es el idioma que hicieron entre las dos, porque eso tuvo que haber sido horas, días y días y días y días. Entonces eso, yo no sé cómo le hacían, no sé si se ponían a cocinar ahí las dos platicando así, no sé, porque te digo, aparte tienes que hacer una estructura, quiero suponer, ¿no? O no sé No, cómo, no, no. o son Era como un o como después. el hacían, o como que palabras muy específicas, por lo menos, ¿no? Yo creo, o tampoco. O O, sea, era como o solo hacían el ruido como para que la gente dijera, "Ah, ¿y qué claro, están haciendo estos?" era nuestro propio idioma inventado que nosotros hacíamos como que era un idioma, pero en realidad era como, era una comunicación telepática porque yo sabía perfectamente lo que me estaba diciendo, ella sabía perfectamente lo que yo le estaba contestando y entablamos un diálogo, pero con esto inventado. Entonces, nosotros nos seguíamos la corriente mutuamente, básicamente, pero era nuestra complicidad, no era un idioma como tal, o sea, Con era estructura y nada. como, Oye, pero de todos no, modos, porque, o sea, a ver, si a mí tú me dices, te inventa un idioma, si vas a hacer una pequeña frase, pues, híjole, no la podría yo hacer. O sea, no, de todos modos, cualquier cosa tuviera que practicar un poco porque sí, ahorita lo que me dijiste, pues sí sonó. Dije, ah, caray, pues sí, sí suena hasta bonito, te lo dije hace rato, ¿no? Tiene hasta como buena fonética, ¿no? Pero bueno, yo quiero regresar un poquito a la parte de esa comunicación que tienen. Cómo se van vislumbrando ahorita ustedes hacia, un poquito hacia adelante, ¿no?
porque pues aparte ustedes viven en un mundo, ahora sí como hay una canción mexicana que dice se llama Un Mundo Raro, y que sí, creo que viven en un mundo raro, porque pues todo lo que les rodea, todo lo que hacen, y digo un mundo raro no porque sean sí raro, porque yo creo que si lo empezamos a analizar, déjenme decirles aquí una anécdota con Marisol. Yo andaba muy mal de la garganta y pues obviamente en este tipo de cuestiones, pues lo que quiere uno es pues, estar lo mejor posible. Y aparte, mi problema trae una tos fenomenal. Entonces, cuando contacto con Marisol, pues me dice, ¿sabes qué? Hazte un tecito de bogambilia. Y bueno, ahí me pasó la receta. Y pues cuando la escuché dije, pues bueno, ya tomar jarabes y todo, si no veía yo avance. Entonces, pues aquí cerca, unas cuadras, pues hay una bogambilia y dije, pues ni modo, voy a ir a que se cooperen conmigo, pues ya me fui ahí a traerme unas florecitas. Y efectivamente, cómo me ayudó, ¿no? Entonces, ahorita que hablas, Pía, pues de las gotitas y todo eso, pues bueno, yo creo que no le damos la importancia que es, pero la naturaleza tiene cosas importantes. Bueno, ya la herbolaria, pues es algo que ya viene desde mucho tiempo, pero yo creo que mientras más profundizamos y más la tratamos, pues nos damos cuenta que sí tiene una repercusión importante y sí tiene resultados, ¿no? Eso Sí. está bien, pero bueno, regresando a ustedes, el mundo en el que viven, porque vuelvo a repetir, esas reuniones con estas personas, aunque sea de a dos, aunque sea de uno, pues son seres diferentes, seres que tienen ciertas habilidades y demás. Pero ustedes, ¿cómo? Porque ahorita me llamó la atención lo que dijeron que en 2030 ya vamos a tener agua, etcétera. Entonces, ¿ustedes cómo empiezan a ver ese tipo de cuestiones? Marisol. Ah, perdón, ¿me repite la pregunta? Sí, cómo tú te ves ahorita en los próximos años, sabiendo, por ejemplo, que, como decía Pía, pues que a lo mejor no va a haber agua en 2 años, etcétera. ¿Se angustian o no se angustian? Y sabes que tenemos esto, nos va a tocar vivirlo y vamos a hacer nuestro mundo y vivirlo lo mejor posible hasta donde dé. No sé cómo lo manejas, Marisol. No, no me angustia. Sigo mi vida como la vivo hasta ahora, improvisando de acuerdo a los eventos que me toca vivir, con mis flores Claro. para ver, improvisando lo que es lo que hay, me toque lo que me toque. Yo tengo un lema que siempre, ante cualquier evento que me mueve mucho, que me remueve, yo digo, podría haber sido peor, siempre podría haber sido peor. Así que estoy viva, en pie y ya, vamos improvisando, porque si vivo pensando en el futuro, me lleno de ansiedad y eso no me hace bien. Entonces trato de vivir el aquí, el ahora, el aquí. No, y Eso. eso es muy bueno porque, y sobre todo tú que nos acabas de platicar hace rato, todas esas angustias y todos esos sentimientos que tienes de repente cuando tenías tu gente lejos, en este caso Pía, etcétera. Entonces, el que tú estés haciendo eso, estés trabajando con esa parte, creo que es un buen ejemplo para todos los que nos están escuchando, porque creo que de repente en estas épocas, mi percepción, no sé las de ustedes, mi percepción es que sí hay mucha angustia, hay mucha soledad, hay mucha incertidumbre. Entonces, creo que tenemos que trabajar en hacer nuestra propia atmósfera y estar viviendo lo que también hay cosas que por más que queramos y por muy más espirituales que seamos, no lo vamos a poder evitar. Pero en tu caso, Pía, ¿cómo lo ves o cómo lo manejas, pues? A mí una vez me llamó mucho la atención un grupo de meditadores que decían que la Tierra se iba a acabar, por ejemplo, que iba a haber un desastre natural, que iba a ser muy terrible y habían hecho como una especie como de pronóstico que iba a ser muy feo para la Tierra años atrás, el año, me parece que 2012 lo habían pronosticado para el 2012. Y esto fue como el año 2006, más o menos, unos 6 años después venía como esta catástrofe.
Y ellos meditaban, meditaban, meditaban. Yo me acuerdo que se juntaban, ¿te acuerdas, mamá? Que se juntaban a meditar, meditar, meditar. Era como meditación por la tierra, meditación por la tierra. Y me llamó mucho la atención de que ellos meditaban, rezaban, básicamente con meditación, para enviarle luz y amor a la tierra para que nada malo pasara. Y decía la gente, ay, pero si no pasó nada, no sé qué tanto hacían como una especie como de llamar tanto la atención y de hacer una larga que decía, bueno, no pasó porque nosotros estuvimos haciendo gran parte de eso con un gran grupo Mm, de gente rezando. ujú. Entonces, me llamó mucho la atención porque tiempo después, con todas estas cosas que uno va abriendo, así como lo que estábamos hablando de, de la, ay, se me fue la palabra, de cuando hacemos una regresión, vamos abriendo cosas y nos vamos dando cuenta de que en realidad no había una persona mala dentro de tu historia, sino que era uno mismo, de que no había una situación negativa, sino que tú estabas haciendo boicot para tu propio camino. Y uno dice, bueno, ¿y dónde, cómo lo empiezo a sanar? Porque uno desde el ego cree que está bien, pero la realidad o esta terapia te muestra que en realidad eras tú el que estaba dañando todo este camino. Entonces, tal como dice mi mamá, una de las partes es confiar, es confiar en el día a día, que todo va a estar bien. Una de esas partes es la fe. Pero también la otra parte es hacerte cargo responsable de tus pensamientos, de tus emociones, de tu energía y de lo que le vas a entregar ese granito de arena al mundo. Y hay una técnica que yo aprendí que se llama barras access o access consciousness, en donde yo post-pokeo, es decir, donde yo destruyo y descreo todos los pensamientos, creencias e ideas limitantes que me llevarían a un futuro negativo o un futuro que está dañado. Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a hacer un enunciado, por ejemplo, digo, ¿qué tipo de pensamiento estoy siendo yo que me conecta con un futuro desastroso, con una idea terrible, con una situación apocalíptica, dolorosa, donde todas las personas que quiero le pasan cosas malas? ¿Lo puedo destruir y descrear en este momento? Digo que sí, porque lo destruyo y lo descreo conmigo misma. Y hago un enunciado aclarador que dice así: acertado, equivocado, bueno y malo, POD y POC, que significa punto de destrucción y punto de construcción. Todas las 100 razones, todos los 100 cortos, chicos, bases, creaciones, POVATs, que son puntos de vista y más allá. Y eso lo repito varias veces hasta que yo siento que esa creencia limitante, ese pensamiento, esa idea que creé con mis, con mi cultura, con mis emociones, con las imágenes que veo afuera, con eh, ansiedades y con todas las creaciones que voy haciendo en mi mente para no ser esa tranquilidad que es mi mamá, por ejemplo. Si es que yo no la tengo, no la he desarrollado porque estoy bajo mucho estrés, tengo mucha ansiedad, la postpokeo, que hago ese enunciado aclarado con Access Consciousness. Y también trabajo mucho con radiestesia. La radiestesia es una técnica que se hace con péndulos. Entonces trabajo con péndulos para también, a través de este medio, poder sanar las energías que están vibrando en baja vibración. Este es un péndulo, por ejemplo, de madera de palo santo y con esto hago la sanación de esas energías. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo me hago responsable. Entonces, todas las terapias que yo hago, todas las terapias que yo entrego a otras personas, las usé en este conejillo de Indias, en mí. Entonces yo digo, sí resulta porque sí la hice conmigo. Sí resulta porque yo la viví. Yo nunca doy una recomendación de algo que no resulta. Nunca Ajá, recomiendo algo que yo no lo haya vivido. ajá. Sí, pero lo platicábamos en el podcast anterior cuando estuviste con nosotros, esa parte, ¿no? Yo te preguntaba que si muchas de las cosas que haces pues, las probabas en ti, y era lo que me decía exactamente, porque para probar algo es como las gotitas de tu mamá, yo creo que supongo que ella también empezó a probarlas en sí misma, ¿no? Para ver qué pasaba, ¿no? Sí, En algunos casos, y pero sí, en otros, pues con gente, porque obviamente no, tampoco te va a estar aventando todo, ¿no? Pero pues a lo mejor ya con tu gente cercana, que digas, oye, le di esto para esto, y si le funcionó, como en el caso ahorita de Pía, que ya inclusive hizo su pedido. Entonces,
estamos realmente, pues abriendo mundos, pero yo creo que hay que tratar también de entrar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que cada vez que escucho y tengo pláticas con gente como ustedes, pues vas aprendiendo, pero creo que no basta nada más con escucharlo, y eso va también para nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. Si hay algo que les llama la atención, pues hay que probarlo, ¿no? Porque a lo mejor ahí encuentras soluciones, ahí encuentras cosas. Nos quedan muy lejos, Pía y Marisol, porque si me queda más cerca Marisol, pues yo mañana ya le estaré haciendo mi consulta para ver qué me encuentra ahí, qué gotitas me da. O con Pía, a lo mejor ahí iría que me hiciera una terapia o alguna cosa. Tengo que con Pía la puedo hacer a lo mejor inclusive hasta distancia, ¿no? Entonces, pero creo que es interesante tratar de probar también ya en uno, porque no se vale tampoco, de verdad, no creo, ay, pues de veras están, dígole, como que muy, muy voladas, ¿sí? Pero pues hay que probar también para que veamos si de veras sí o de veras no. Obviamente con alguna de las cosas o muchas de las cosas que ya nos platicaron Marisol y Pía, vamos a conectar, ¿no? Yo, como ya les dije hace ratito que como que muchas de las cosas que me dicen voy conectando con otras personas, con otras cosas que he escuchado, entonces eso también ayuda muchísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar el círculo, chicas, y a mí me gustaría, empezando por Marisol, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Cómo qué nos podrías decir, considerando todo este mundo en el que ustedes están viviendo y que yo creo que de veras, y lo digo muy en serio, es un mundo fantástico, ¿no? Porque tener tanta gente con esas habilidades y esas cosas, pues, no cualquiera, ¿no? Yo, mis amigos, pues los que, pues lo más que me podrían hacer por mí sería invitarme a tomar una copa, yo ni tomo, entonces, pues lo más seguro es que tampoco fuera. Pero pues, con eso de que me invite a alguien, ¿no? Te vamos a platicar de los dientes, o vamos a ver las hadas, o vamos a ver lo de los delfines, X, ¿no? Pues qué barbaridad. O sea, hasta eso creo que sí es una maravilla y poderlo ir palpando y poderlo ir sintiendo y viendo, como en el caso tuyo, Marisol, de las hadas que nos platicas, ¿no? Pero como que te gustaría para cerrar esta plática, Marisol. Mira, yo creo que lo más importante es que las personas estemos despiertas, que la magia está en todas partes y en cada momento. Como te digo, puedes ir a comprar el pan y resulta que vas con una preocupación y pides ayuda al cielo y te vas a encontrar una pluma dentro de una panadería. Entonces, quiere decir que el cielo ya te escuchó. O sea, la magia está en todas partes. Ahora está pasando mucho que tú de repente te acuerdas de una persona, oh, me acuerdo de mi amigo Pablo, y justo Pablo te llama o te escribe o te lo encuentra. Entonces dices, oh, qué casualidad. No, no existen las casualidades, existen las causalidades. Son sincronías, síncronos. Ahí es donde se produce la magia. Y la magia está en todas partes, en todas. Es impresionante. Es cosa que estemos despiertos. Y lo otro que quisiera decir con respecto a las comunicaciones que hablabas delante, es muy importante que la gente se abra a comunicarse, porque la gente escucha para contestar, no procesa, escucha para contestar lo más rápido posible, ni siquiera contesta lo que realmente siente, la cosa es contestar. Ahora, invito yo a escuchar y comprender, a llevárselo al corazón, sentir lo que la otra persona te está diciendo antes de contestar, porque a lo mejor a veces ni siquiera es necesaria una respuesta, sino que un abrazo o una mirada o un sí estoy contigo, basta eso, y eso ya es un abrazo. Entonces, ser más cariñoso, más receptivo con los demás, no estar como araña, que hola, ¿cómo estás? Mira bien, no, ¿cómo estás? Mira, no estaba muy bien, estoy con un poco de pena. Escucha a la otra persona, atiéndela, acógela, abrázala, eso es lo que quisiera decir. La magia y escuchar. Pues qué bonito y muy cierto, Marisol. Decíamos hace rato que pues ahorita hay mucha gente que de repente pues no la está pasando bien, pero también muchas veces nosotros colaboramos porque pues, como bien dices, no escuchamos, no hablamos, no tratamos de compartir, no tratamos de buscar gente. Por eso creo que aquí se puede, cuando estuvo con nosotros, Pía, hablaba de que era importante ir creando comunidades, ¿no? Gente que pueda
embonar, que pueda crear una atmósfera diferente, ¿no? Entonces es importante crear esas comunidades donde no te atosiguen con puras cosas negativas, que no te atosiguen con cosas que pues, no viene al caso mencionar, sino que sea otro, como que otro ritmo, otro tipo de cosas y podamos sentirnos mejor, porque en base a esa atmósfera que creamos con estas comunidades o este tipo de personas, pues vamos a disfrutarlo de otra manera, ¿no? Porque yo Sí, ahorita, pues imagínate una reunión, por ejemplo, con ustedes dos, pues sales, aparte de impresionado con todo lo que me dijeron, pues disfrutando de su presencia y pues, de sus conocimientos y de lo que nos comparten, ¿no? Pero Pía, claro. ¿tú con qué cerrarías? Yo quisiera cerrar con un fe de ratas porque me equivoqué con respecto a los datos del podcast anterior, que dije que Jacobo Greenberg había dicho que las nuevas generaciones iban a llegar el año 2029. No fue ni Jacobo Greenberg ni el año, fue Ra Uruhu, que ahí se ve al revés, no sé si es que se puede ver bien, pero Ra Uruhu, el canalizador de una técnica de análisis que se llama diseño humano. Él recibió la información que en el año 2027 van a llegar las generaciones de los niños RAVE, es decir, RAVE, los niños RAVE ya vienen con todo el sistema espiritual ya adquirido, ya vienen con toda la conciencia espiritual, ellos ya saben moverse muy bien en comunidad, tal cual como tú dices, y finalmente son niños que vienen capaces de poder entender todos los sistemas humanos para poder sanarlos. Vienen niños como chiquititos que te van a decir, te abrazo porque estás llorando. Entonces, los niños rave van a llegar el año 2027 y este señor, que es un canadiense, que es quien canalizó este método, es diseño humano. Maravilloso. Y no sé si es que puedo cerrar con otra cosita también. Así, gracias por tu generosidad, Víctor. Sí. Em, Está muy bien estar con una comunidad que te pueda ser de utilidad, que te pueda ayudar, pero no te olvides que tú también eres un aporte para los demás. No te Ujú. aproveches de estar con un grupo de personas que son con altas capacidades, que pueden hacer cosas para ti. Tú también trabájate, tú también ayúdate, porque si tú no te ayudas, si tú no sales adelante bajo tu propia voluntad, vas a generar esta especie como de carga en los demás. Entonces, trabaja tus miedos, trabaja tus emociones que te anclan a no avanzar, hazte responsable, no le eches la culpa a papá, mamá, a los hermanos. Toma terapia como la que está mostrando Marisol, como terapia floral para empezar a sanar desde adentro. Hazte cargo de lo que estás viviendo y permite ser una persona que sea un aporte para los demás, un granito de arena para los demás y no para ir en contra de lo que es el amor. Y cerraría con una última frase que es de León Tolstoy, que es: mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo en exceso lo que no tengo. Ese es el mensaje de León Tolstoy. Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo en exceso lo que no tengo. Ese es el mensaje para ustedes. Bueno, pues muchas gracias, Pía. Este, me estoy acordando también del podcast anterior donde decía Pía que ella habla mucho, y que luego la gente no encuentra el botoncito de cómo apagarla, Es pero, verdad. pero la verdad, Me mataste. yo la disfruto mucho porque aparte de todo, de todo lo que dice, no te preocupes, no voy a buscar el botoncito, no me interesa, tú, Gracias. tú, tú síguele. Pero no, lo que pasa que está muy grato el poder. ¿Qué pasó, Pía? Este, entonces, Tres, bueno, Muy oye, gracioso. tu mamá creo que tampoco encontró el botón para pagarte, pero pues está bien, ¿no? Bueno, pues de eso se trata de eso, ¿no? Se trata de platicar, se trata de pasarla bien, se trata de divertirnos, de aprender.
Entonces, pues es lo que estamos buscando aquí en Abriendo Círculos. Dime, Marisol. Una última cosa, la pía maravillosamente vive en la naturaleza, en la punta de un cerro, cerca de la naturaleza, pero yo soy citadina y yo soy necesaria acá, en medio del torbellino, en la panadería, como te digo, en la farmacia, voy sanando a cada persona con la que encuentro. Acá soy necesaria, ella es necesaria allá, pero yo soy citadina, eso quería decir. No, pero también es importante que todos tenemos una misión donde estamos, ¿no? Eso es yo creo que pues, le decía yo a Pía, pues yo me encantaría vivir en el campo, tal cual. Digo, no estoy en un lugar cerrado, afortunadamente hay lugarcito aquí que lo conocemos como el bosquecito, porque es un pequeño bosquecito, entonces pues tienes, y aparte hay bastante árbol por aquí, pero no es lo mismo para ir al campo, ¿no? Entonces, pues es lo que quisiéramos. Yo creo que Sí, mucha gente que vive en las ciudades quisieran tener esa parte, pero pues no. Lo platicaba en la podcast anterior con Pia de que es un lujo, porque pues hay gente que vive en las ciudades que desde que amanece está rodeada de gente, de ruido, de tráfico, y así acaba su día y así sigue su siguiente día y así se van. Entonces de repente creo que hasta perdemos esa parte de comulgar con lo que existe y por eso ya ni valoramos lo que hay. Pero pues yo lo que diría al final, primero pues les quiero agradecer, Marisol. Marisol, de verdad te agradezco mucho el haber sido la llavecita de sol que me permitió llegar primero con Pía y luego pues contigo, ¿sí? Y pues Pía, no sé, Pía creo ya se va. Ya se va a mostrarte la vista que tengo para que tus suscriptores puedan ver aquí donde yo vivo, para que tengan un poquitito de esta vista maravillosa en la naturaleza. ¿Se alcanza a ver? No, pues sí, bastante. No, pues imagínate qué lujo, no, y me imagino ahí una tarde tomándote un mate, haciéndote ahí Imagínate. tus calzones rotos. Oiga, por cierto, ¿sí saben cocinar ustedes los calzones rotos? ¿Sí? ¿Sí Mi los marido, hacen? yo ¿A no. poco? Ah, no me digas, resulta que eres de las que tiene un marido que cocina mejor que tú. Sí, yo soy. Guau. Yo sí, sí, yo tengo un cocinero aquí en casa. Y, di- y dice Pía, pues por eso estoy tan a gusto, porque pues, él cocina. No, pero fíjate que hay muchas Claro. parejas. Yo tengo una sobrina que su esposo cocina, no, hombre, de lujo. Entonces, pues ya sabemos, a veces cuando nos viene a visitar, porque no viven aquí donde estamos, de repente se pone a hacer camarones y todo. Entonces es un lujo porque pues cocina como si fuera chef. No es chef, pero le gusta muchísimo la cocina, ¿no? Entonces, gracias, Pía, por ese paseíto. La verdad se ve que vives en un lugar muy agradable y pues eso creo que también colabora, ¿no? A que tú absorbas ese tipo esa energía, el lugar, pues la armonía que veo que tienes ahí. Hasta tu perrito se ve bien armónico contigo, se ve que sí te quiere. Entonces, eso está. ¿Tú tienes perros, Marisol? sí, tengo dos Dicen, adoptados. dicen que las buenas personas también comulgan mucho con los animales. Ahí también te das cuenta, ¿no? Sí. Del tipo de personas que son. Pues bueno, nuevamente muchas gracias, Marisol, Gracias, muchas Dani. gracias, Pía. Yo espero verlas pronto, porque pues sí, hay mucho material aquí y creo que pues no podemos dejar estas oportunidades de poder estar con ustedes y de poder divertirnos, reírnos un rato, pero pues también compartir todo lo que sabemos y bueno, ya vieron, Pía trae un caudal de cosas y yo quiero aquí como que de repente echarle un vistazo a lo que tengo aquí atrás, con Pía. Y pues Marisol, pues también quiero hacer por ahí un recorrido ahí también por su vida, porque ahorita nos dio algunos detallitos, porque me interesaba más, amigos, que vieran esta parte que fue tan interesante saber que en otra vida fueron pareja. Es algo que pues no, hombre, no en cualquier momento la puedes ver, lo puedes escuchar, pero aparte lo puedes ver, ¿no? Y que nos platiquen lo que nos platicaron ahora, ¿no? De todo lo que sucedió, todo lo que sientes, todo.
el saberlo y saber que están en esta vida coincidiendo. Entonces está muy, muy grato eso. Pues nuevamente muchas gracias, Pía, muchas gracias, Marisol, un abrazo hasta Chile Muchas y gracias. disfruten su tarde y pues espero verlas pronto, ya nos pondremos de acuerdo para platicar de otros temas y de veras les agradezco su No, tiempo gracias, y es un placer gracias. conocerlas y un placer tenerlas aquí con nosotros. ¿Vale? Gracias. Muchas Y no Bueno, gracias. pasa pues amigos, nos vemos gracias. hasta la próxima. Saludos, bye bye. Gracias. Chao.